Esto es Imagen Empresarial y le agradezco mucho a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, que nos tome la comunicación. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario, y buenos días a tu amable auditorio. Siempre un Rodrigo, gusto mi estar en tu estimado programa. Gabriel, de este lado, Rodrigo. Oye, Perdón, Rodrigo. sí, Gabriel, ¿cómo han sido tus últimas 24 horas luego de que, bueno, pues se dio el triunfo y la configuración en pues en las elecciones del 2 de junio, particularmente obvio en lo que se refiere al Congreso? ¿Cómo lo has vivido? Porque supongo que estás recibiendo llamadas, etcétera. Sí, no hemos parado, igual que ustedes, me imagino. No, mira, la verdad es que el mercado esperaba, como lo que las encuestas traían, ¿no? Un triunfo de Claudia Sheinbaum, pero esperaban mayorías simples, ¿no? De 50% más uno en ambas cámaras. Entonces sí les sorprendió mucho que digamos, el diferencial entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez fuera mucho más amplio que lo que las encuestas dijeran. Sorprendió que de las 6 gobernaturas que tenían, a lo mejor perdían una, dos o tres, y no, se quedaron con las 6 y además aumentaron una más, y además las supermayorías en las cámaras. Eso fue lo que más ha impactado. Ahora, entonces, como no lo esperaban, ha habido algo de confusión, les ha tardado un poquito a los participantes de los mercados digerir esto. Por eso vimos el tipo de cambio reaccionando con la depreciación del peso ayer y hoy, ¿no? Algunos otros activos financieros, ¿no? Como la bolsa cayendo, los diferenciales de los bonos en dólares mexicanos también subiendo. Y mira, la verdad es que lo que más ha reaccionado es el tipo de cambio, y creo que el tema es no es tanto que haya algún tipo de miedo a Claudia Sheinbaum. De hecho, creo que la mayor parte del mercado la ven como que puede llevar una administración tipo López Obrador 2.0, ¿no? Responsable fiscalmente, respetuosa del banco, de la autonomía del Banco de México. Entonces, inclusive con los anuncios de que el secretario Rogelio Ramírez de la O se queda con ella al menos al inicio de la administración, todo es tranquilo. Lo que más les preocupa es ese mes, ¿no? En el que el 1 de septiembre toma posesión las dos cámaras nuevas y el 1 de octubre toma posesión Claudia Sheinbaum. Entonces hay todo un mes con López Obrador y las supermayorías en donde podría aprobar esas 20 reformas que envió el 5 de febrero pasado, en donde, como sabes, incluye la del INE, incluye la del Poder Judicial. Eso es lo que realmente preocupa. Claro. Ahora, ¿qué tan, digamos, fino es el análisis que hacen? Es decir, hay procesos legislativos, no necesariamente puede arrancar, pero evidentemente en la configuración y los números del resultado nos dicen que es un presidente que terminará su mandato con mucho poder y que ese poder se puede extender, me refiero no en el sentido literal, sino influir en pues en su sucesora, porque finalmente el resultado en buena parte tiene que ver con el capital político del presidente. ¿Hay ese nivel de análisis fino o simplemente son los esbozos de cómo va quedando? ¿Qué tipo de preguntas y qué tan sofisticadas recibes? Hay de todo, ¿eh? Hay gente que sí está sobre México y sabe todo, ¿no? Lleva 20 años invirtiendo, sabe las historias, conoce a los participantes, y hay otros fondos que no. Entonces, es muy diverso. Lo que usted puede decir es que no, si bien ha habido preguntas de qué tanto puede influir el presidente en Claudia Sheinbaum, realmente esa no es la pregunta principal. Como que la mayoría piensa que en la tradición de México, el presidente nuevo será el que tenga su propia voz y todo. Entonces, realmente es más este tema de debilitar las instituciones, ¿no? Porque realmente si uno ve las reformas, si se aprobaran todas, vamos a suponer, ¿no? Porque han visto aprobaciones fast track. Entonces, vamos a suponer que las aprobaran todas. El costo fiscal no es necesariamente tan alto, ¿no? Vamos, a menos que se quisieran instrumentar de manera literal, pues sí, el costo fiscal se va al cielo, ¿no? 100% al PIB y cosas así. Pero como no es el punto, realmente la preocupación es la institucionalidad. Y recordemos que las agencias calificadoras sí toman en cuenta el aspecto institucional. Entonces, si ve que se está minando la confianza del INE, ¿no? Quitándole presupuesto, si ve que se le está pues se está llevando o se puede hacer una Suprema Corte a modo, ¿no? Eligiendo popularmente a los magistrados, pues son cosas que pueden observar y entonces sí pueden bajar la calificación crediticia del país. Entonces, esto es lo que le está preocupando ahorita a los mercados. Primero, un poquito la confusión y lo inesperado, y ahorita esas reformas que pudieran ser aprobadas. Eso es lo que más los tiene preocupados realmente. Claro. Ahora, el secretario de Hacienda va a dar un mensaje. Yo supongo que va a ser al arranque de la conferencia del presidente en la mañanera.
y esto, bueno, pues sería el punto que conecta, ¿no? Sobre todo por lo que mencionas en términos, si uno ve los precriterios de política económica, pues se ve justamente que en el diagnóstico están de acuerdo en que México tendría que reducir su déficit fiscal, que tendría que haber una consolidación en ese sentido, y eso, bueno, pues teóricamente ayudaría. ¿Qué crees que debería o cuáles son los elementos que habrá que poner atención para que tenga éxito el secretario de Hacienda en esa parte y los mercados se calmen? ¿Cuáles serían esos elementos, Gabriel? Yo creo que sí, como tú bien dices, ratificar que hay no nada más la posibilidad de hacer esa reducción del déficit, ¿no? Recordemos que el déficit en su versión más amplia, que incluye Pemex y todo eso, es 5.9% para este año del PIB y se planea reducir a 3% el año que viene. A 3, con que se reduzca a 4, ¿no? Que ya son 2 puntos porcentuales, los mercados podrían estar tranquilos, sobre todo si se deja una línea para Pemex, por ejemplo, como la que se tiene este año, y se hace un plan integral para Pemex. Entonces, esa es la parte más importante. Ahora, ellos ya lo han ido mencionando a los participantes de los mercados. Entonces, esto no sería nuevo, sería nada más una ratificación que ayudaría. Entonces, que se quede Rogelio Ramírez de la O como secretario y su equipo, que se quede como secretario un tiempo, al menos al inicio de la administración, que se ratifique este tema de reducir el déficit, de atajar el tema de Pemex de manera más holística, ¿no? Esos dos, la ratificación es básica, pero la preocupación no es tan grande ahí, la preocupación es por las reformas. Entonces, claro, ahí es donde no sé qué tanto va a poder ser el secretario en esa llamada, como para decir que esas reformas, pues, no se van a hacer o se van a pensar muy bien o algún tema así, porque esa es la preocupación real. Sí, exacto. Y la otra, el mensaje, digamos, de los alcances, sobre todo porque cuando uno piensa en inversiones y lo que hemos visto en esta administración en términos de reformas de repente un poco agolpadas, por decirlo de manera elegante, o con ciertos grados de improvisación, en donde de manera unilateral pues toman ciertas decisiones y entonces lo que ha hecho el sector privado pues es recurrir a los tribunales y en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, por ejemplo, en la contrarreforma eléctrica, eso es la que la mantiene, digamos, contenida, ¿no? Y eso fue dentro de los argumentos, por ejemplo, entrelazándolo con el TEMEC, en donde México decía, bueno, oye, finalmente no está vigente, dado que la Suprema Corte de Justicia pues la paralizó, pero sin ese contrapeso pues se vuelve complicado incluso en la toma de decisiones de todos los días. Exactamente. Sí, entonces esa es la preocupación, que ahora, por ejemplo, esta reforma eléctrica también está en el paquete de esas 20 reformas, ¿no? Entonces, ahora sí hacerla constitucional. Entonces, realmente, pues ya tiene supermayoría, ¿no? A lo mejor ya no se necesita cambiar la Suprema Corte, ¿no? Al contrario, a lo mejor, si no se cambia la Suprema Corte, se protegen más los cambios constitucionales que hagan. No sé, esa es la parte que realmente el mercado está más atenta, ¿no? Lo demás, yo creo que no hay mucha preocupación del tema fiscal, no hay tanta preocupación de que haya un atentado contra la autonomía de Banxico. O sea, insisto, ratificar esos temas va a ser importante sin duda, claro, pero no es lo que más les preocupa a los mercados, ¿no? Gabriel, ¿me podrías aguantar un corte? Porque te quiero preguntar qué hay allá afuera. Por ejemplo, esta mañana Narendra Modi, bueno, los mercados en India están cayendo al revés, ¿no? Porque Modi sale debilitado, pero entender cómo se da el juego completo en términos de cómo está el panorama en América Latina y qué opciones tienen los inversionistas relativas a México para entender qué tan pronunciado puede ser ello y qué tantas opciones hay, ¿no? Pero entenderlo desde tu óptica, Gabriel, si me aguantas el corte, te lo agradecería. No, hombre, con todo gusto. Venga. Esta mañana está con nosotros Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, vía telefónica, Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Gabriel, cuando, bueno, pues las llamadas, lo que has recibido, etcétera, ¿a qué otras posiciones se pueden ir? Sobre todo entender cómo está el mercado a nivel de países emergentes. Hoy estamos viendo cómo pues los mercados en India están cayendo fuerte. Ahí porque el resultado del proceso electoral allá pues deja a un Narendra Modi aparentemente debilitado. ¿Cómo está? ¿Qué opciones hay a México? Sobre todo para entender qué tan profundo es y qué tan inevitable, porque también es que el potencial de México en términos de la integración con la economía de Estados Unidos, el famoso nearshoring, un país demográficamente interesante con 130 millones de habitantes, una edad promedio de 30 años, es decir, pues un mercado y además lo que mencionabas, ¿no? Estabilidad macroeconómica en términos de un manejo financiero prudente, etcétera. ¿Qué hay allá afuera? Pues muy bien, Oigo, mira, la verdad, dos cosas aquí. Uno,
ya sabes, los mercados no les gusta lo inesperado, ¿no? Ellos tienen una expectativa y si sale diferente, normalmente salen a vender, ¿no? Entonces, digo, ahí puede haber resultados positivos, pero por ejemplo en India se esperaba mucha fortaleza, ha habido mucha inversión, se le está apostando mucho al crecimiento poblacional, ¿no? Que ahora ya son la nación más poblada del mundo y además que tienen capital humano, etcétera. Entonces, como que pues salió la elección diferente, pues salen a vender, ¿no? En México también, o sea, había una expectativa, salió diferente, salen a vender, ¿no? Sí pasan sorpresas positivas, pero normalmente lo inesperado, la primera reacción es, ok, entonces no es como yo pensaba, me salgo, ¿no? Ahora, como tú bien dices, hay que diferenciar, la segunda parte, hay que diferenciar las reacciones de muy corto plazo, que en inglés le llaman knee jerk, ¿no? Así como reacciones de reflejo de rodilla, ¿no? Ujú. Hay que diferenciar esas reacciones de muy corto plazo con las más de largo plazo. Y aquí es donde tú tienes toda la razón. O sea, al final, aquí es donde entran los temas como nearshoring o cosas de más largo plazo y dónde está México en la arena global de inversión. Entonces, todavía la arena global de inversión sigue mal, ¿no? O sea, los inversionistas que antes invertían, sobre todo los que se dedican a mercados emergentes, invertían en Rusia, en Bielorrusia, ya no invierten ahí, se han estado desinvirtiendo cada vez más de China, ¿no? En Turquía no han regresado después de lo que ha hecho Erdogan para debilitar la institucionalidad del país y del Banco Central. Entonces se ha hecho más chico el mundo de emergentes y eso ha hecho que pues México esté mucho mejor posicionado. Si a eso le sumamos nearshoring, pues todavía mejor. Entonces esas siguen, ¿no? Y ha habido inversión al respecto, financiera, ¿no? Entonces pensamos que eso va a seguir, ¿no? Máxime, prácticamente gane en Estados Unidos la elección los republicanos o los demócratas, pues la guerra con China va a seguir. Entonces, vamos, esos temas, por eso se ve esta reacción de lo que está ocurriendo ayer y hoy en los mercados como algo muy de corto plazo. Es difícil que se torne estructural, a menos que haya este tipo de reformas que platicábamos, como reforma judicial, etcétera, que atenten contra la institucionalidad del país, que haya comentarios de las calificadoras de riesgo en torno a esto, que pudieran poner en negative watch. Estos son el tipo de cosas que preocuparían los mercados y que sí harían un cambio menos de corto plazo, pero aún así, pues las grandes tendencias globales pues benefician a México, ¿no? Claro. Oye, ¿y Brasil cómo está? Porque ahí también, bueno, evidentemente Lula, pues es Lula 2.0, viene con todo, ha presionado a su Banco Central, etcétera, ha tenido ahí, ahora está rescatando aerolíneas. Brasil es una alternativa, ¿cómo se ve Brasil? Pues mira, dos cosas. En el tema de inversión financiera, Brasil es muy importante, ¿no? Y sus fondos de inversión son los más importantes de Latinoamérica, pero también ellos invierten afuera, ¿no? Y ahorita los fondos de inversión en Brasil no han estado muy optimistas con el propio Brasil, precisamente por el deterioro fiscal que han tenido continuo, muy gradual, pero continuo, y ahora un deterioro después de por fin haber hecho su Banco Central autónomo, ¿no? En México lo hicimos en los 90, allá apenas hace un par de años, y pues que esté atentando contra la autonomía del Banco Central, eso no se ve bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, va a seguir siendo un punto de inversión, pero sí se ha debilitado el tema de Brasil. Y la gente sigue preocupada, por ejemplo, en Argentina hay optimismo, pero pues todavía no se sabe si todos estos ajustes que está haciendo Milei, la población los va a aguantar, ¿no? En el caso de Chile, a pesar de que ya han pasado por parte de lo peor con la Constitución que tenían que reformar, etcétera, que al final no lo hicieron, ahorita los están ayudando un poquito los precios del cobre, ¿no? Pero aún así no hay como un gran optimismo por invertir en Chile. Lo mismo en Colombia con Petro, que a pesar de que se ve que no ha podido aprobar las reformas que él ha querido, que han sido pues pues no han sido amigables con el mercado, de todas maneras hay cierto resquemor, no hay mucho optimismo. Entonces, México se ve bien con respecto a Latinoamérica. Y el tema particular de nearshoring, ni se diga. O sea, prácticamente los únicos países que hablan de que se pueden beneficiar de nearshoring en Latinoamérica son México, República Dominicana y Costa Rica, ¿no? Y obviamente Costa Rica por el tema médico y República Dominicana por estos call centers, ¿no? Pero no es al nivel manufacturero que México puede crecer, ¿no? Entonces, como que México está bien posicionado, aún así yo creo que no deben de relajarse las autoridades y decir, bueno, por estar bien posicionado puedo hacer lo que yo quiera, ¿no?
Claro, y la escala de México, ¿no? Finalmente, después de Brasil, somos la economía más grande y las diferencias son importantes. Y entonces, la profundidad del propio mercado es interesante y el principal socio comercial de Estados Unidos, segundo mercado de exportación de la Unión Americana, que no es un tema menor, yendo, dependiendo de cómo vaya el crecimiento, pero hacia ser el primero. Y oye, Gabriel, ¿recibiste invitación a la llamada? ¿Cómo va a ser eso y cómo se desdobló? Sí, bueno, sí, recibí invitación a la llamada directamente de Secretaría de Hacienda, pero la verdad es que veo que con todos los inversionistas que he hablado están todos muy pendientes de la llamada. Entonces yo creo que va a ser una llamada masiva, porque sí veo una gran cantidad de inversionistas en todo el mundo, muy atentos, inclusive en Asia, ¿no? Que van a estar conectándose a las 9 de la mañana hora de México a esa llamada para escuchar al secretario Ramírez de la O, ¿no? Entonces, esa invitación sí la recibí personalmente, pero yo creo que la recibió todo el mundo de alguna u otra manera. Exacto, sí, ahí el mundo está puesto ahí, va a ser muy interesante y como dices, bueno, pues hay que ver, ¿no? La naturaleza del mensaje, lo que diga hoy el presidente, que siempre es importante y me hace reflexionar ahora que te escuchaba, qué bueno que se redujo el proceso de transición, porque hasta ahora iba a ser entre, bueno, pues el presidente, en este caso la presidenta, asumiría en tiempos pasados hasta el 1 de diciembre, entonces eso lo complicaría más. Afortunadamente ahora solo es un mes y bueno, pues hay que ver en ese mes qué se da y como ya decías, pues la velocidad. Pero interesante lo que estamos observando, Gabriel. Ya por último me quedan 2 minutos, pero ¿cómo ves la política monetaria en función de esta nueva coyuntura, dependiendo lo persistente que sea la depresión y la caída en mercados, de cara a la decisión del Banco de México? Porque Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora, pues daba señales como que podría venir un nuevo recorte, pero pues a lo mejor se modifica. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, yo creo que estás diciendo lo que puede pasar, ¿no? A todos estamos esperando un recorte ahora en la Junta de junio de 25 puntos base de la tasa, pero efectivamente si sigue la volatilidad cambiaria, probablemente pues se guarden y hagan una pausa ahí, ¿no? Entonces sí puede cambiar la trayectoria de las tasas de interés si el tipo de cambio y los mercados siguen así. Insisto, yo creo que esto es de corto plazo y si tanto hoy en la llamada del secretario de Hacienda como los comentarios del presidente en torno a las reformas que él mandó al Congreso el 5 de febrero, pues son más amigables con el mercado. Entonces, de la medida de eso, pues veremos que se calmen, ¿no? Y claramente México podrá cómodamente bajar la tasa en la reunión de junio, ¿no? Exactamente, pues lo estaremos observando, Gabriel. Como siempre, un gusto, gracias por el tiempo y bueno, pues ahí todos estaremos pendientes. Te mando un abrazo. Igualmente, Rodrigo, gracias por la llamada y siempre me gusta en tu programa. Ahí escuchamos a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Como le decía, bueno, pues hay mucha expectativa en esta llamada. No me extrañaría, pero pues eso es si el secretario da un mensaje más amplio, por ejemplo, en la mañanera, pero pues, quién sabe cuál vaya a ser el estilo. En este momento el tipo de cambio está en 17 pesos con 91 centavos. Digamos que se ha estancado un poco ahí, pero bueno, pues sí, como ya lo escuchamos y nos decía Gabriel, hay cierto grado de nerviosismo.